Del cielo a la tierra. La promesa de Dios. Tened fe. No todo está perdido. El Hijo de Dios os ha dejado con una promesa y la misma será mantenida. Los preparativos de las bodas del Cordero están en curso y el novio llegará pronto, con potencia y gloria. Él, el Mesías, Jesús Cristo, estará acompañado por toda su cohorte, formada por ángeles poderosos y obedientes. La liberación para todos los pueblos oprimidos por la tiranía de los traidores de Dios es segura. El nuevo reino será establecido en la tierra, y los malvados serán deportados hacia mundos sin luz y encerrados en grumos de materia, en los que pagarán su larga pena. Sí, todavía queda algo de tiempo de espera, sufrimiento y resistencia para los hijos de la paz y de la justicia. La vanguardia del Dios de los ejércitos os anuncia que el Rey de Reyes está en el horizonte y con su marcha triunfal está por llegar y liberar la tierra de los mártires y de los inocentes, transformada por los torturadores, tiranos y sanguinarios en un inmenso, espantoso campo de concentración y de exterminio. A quienes gozan con matar y torturar a sus propios hermanos, les queremos recordar que la ley del Dios del Viejo Testamento es la misma de su Hijo el Cristo. Ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 21:24. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Mateo 56. Quienes han traicionado a Dios son los amigos y hermanos de Caín, que el padre Adonai ha señalado como malditos, y a quienes les ha dicho: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Génesis 4. Quienes han permanecido fieles y obedientes al Mesías son los marcados en la frente, y a quienes les será entregada la corona de la vida eterna. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los disolutos, los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace la mentira. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Apocalipsis 22. Paz. Giorgio Bongiovanni, 27 de julio del 2014, San Giovanni in Polsenigo, Italia. Cielo a la tierra, los traidores de Alá y de Mahoma. El Corán es un libro sagrado en gran parte, menos sagrado cuando habla de guerras y muerte en nombre de Alá.
Así como la Biblia es un libro sagrado, menos sagrado es cuando se hacen guerras en nombre de Dios. La Biblia se convierte en un libro perfecto con el Nuevo Testamento y con la misión de Cristo, Hijo de Dios. Después de 2000 años, los jefes de las iglesias cristianas y musulmanas han cometido blasfemias y traición en contra de Dios y de Alá, que por otro lado son la misma persona. Jamás hemos sido tiernos con nuestros hermanos cristianos cuando denunciamos las iniquidades que ellos han cometido a lo largo de todas las épocas en nombre de Cristo. Así como tampoco lo hemos sido con los hermanos musulmanes. Está claro que los buenos y pacíficos no han sido tocados por nuestras denuncias. Atacamos a los fanáticos, fundamentalistas peligrosísimos y seguidores del Islam que no es de Alá. El fundamentalismo nos horroriza. Matar a una niña por horror después de que ha sufrido una violación por parte de un sacerdote musulmán es una ofensa a Alá. Es la profanación de todas las leyes universales. ¿No tienen nada que decir los imanes que son huéspedes en Italia? ¿No protestan? ¿Callan? Si es así, entonces ellos son cómplices de los asesinos de esta niña, es decir, sus padres y el mulá. Para la gran nación del Islam y sus poderosos obesos jeques también llegará el castigo de Alá Adonai, así como también para los traidores de Alá y de Mahoma. El juicio de Dios será infalible e inexorable por amor a los verdaderos hijos, bienaventurados y elegidos de Ismael. En nombre de la verdad he escrito lo que he escrito. En fe, Giorgio Bon Giovanni. San Giovanni de Porseguino, 28 de julio del 2014. Tras ser violada por un mulá en una mezquita de una remota zona de Afganistán, Berilla, de 10 años, fue acogida por un grupo de mujeres activistas ante la intención de su familia de matarla para limpiar la vergüenza con sangre. La pequeña vivió durante casi un mes en el centro de acogida, pero hace 11 días que la policía devolvió a la niña a su familia, tras amenaza de las milicias locales, y ahora se teme por su vida. Desde entonces no hay noticias de Berilla, y activistas y la organización Human Rights Watch temen por su vida. Sai Baba, The Continuous Mission, que es un libro que escribió Sai Baba, que significa la misión continúa, ha dicho: el 14 de enero del 2012, para el 2015 el mundo estará en paz. La edad de oro, que ya habrá abierto las puertas a toda la humanidad. Mi próxima encarnación, decía Sai Baba, crística, nacerá en Mysore y tomará el nombre de Prema Sai Baba. En ese tiempo, el milenio de oro ya habrá iniciado y Prema brindará solo amor para consolidar el milenio. La transformación interior ya habrá ocurrido. No habrá más divisiones religiosas o de casta, y el hombre tendrá una nueva y más verdadera visión de Dios y de su real esencia. Firmado Sai Baba. A lo que Giorgio ha escrito recientemente: los mensajeros de Dios tentados por Satanás y por el ego que ofusca la verdad. Lo que escribiré a continuación atraerá dardos y acusaciones de todo tipo por parte de los seguidores de Sai Baba en mi contra. No importa, pero la verdad hay que decirla. Admitiendo que sea cierto que Sai Baba haya dicho esas frases, escribo lo siguiente: os dejo a vosotros las respuestas. Mi corazón, y sobre todo el de miles de millones de seres humanos, niños incluidos, que sufren y mueren por la justicia, desearía que el maestro Sai Baba tuviera razón. Lamentablemente se equivoca, y ahora que vive en la casa de Dios, sabe perfectamente que esas palabras no eran proféticas, sino que eran una tentación alimentada por su bienestar material y por su cohorte infestada de gente egoísta y arrogante. El 2015
será en cambio un año en el que Satanás, el mal alimentado por el hombre, será cada vez más fuerte, más feroz y sanguinario. Pero la resistencia de los hijos de Dios encarnados en la tierra será una espina en su costado, y las señales que la Madre Santa manifestará en el cielo y en la tierra despertarán cada vez más almas durmientes. Sai Baba no era el Mesías, no era Dios, y ni siquiera era Jesús. Era y es un servidor de Cristo. Y como todos los servidores de Cristo, estaba sujeto al error y a la tentación sobre el discernimiento y sobre la sobreestimación del ego. No emito ningún juicio, lo único que hago es decir la verdad, toda la verdad, la que está por encima de todos nosotros, por encima mío, por encima de todo. Porque la verdad es el crucificado Redentor, que nos ha salvado de las tinieblas a todos nosotros y a todos los avatares que han venido a este mundo, Sai Baba incluido. En fe, Giorgio Bon Giovanni, del cielo a la tierra, San Giovanni, in Pol Senigo, Italia, 28 de julio del 2014. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Augusto. Hola. Hola, querido chat. ¿Cómo bien, están? muy ¿Qué bien. tal, Alicia? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bueno, Todo bien. hemos empezado con una batería de mensajes que llegaron en estos últimos 2 días de Giorgio Bon Giovanni. Así es. Sí. Y que no solamente los leemos por actualidad, sino que van a dar pie a un tema postergado que vamos a tratar el día de hoy, que nos ha más de una vez pedido el público, que es Yahvé y Adonai. ¿Qué diferencia hay entre Adonai y Yahvé? Si son lo mismo, si no lo son. Sí. Y justamente se relaciona este tema que va a explicar Giorgio, porque unos audios con un relato y con una explicación de él, porque el tema es muy complejo, para que nosotros lo expliquemos, lo vamos a intentar acompañar en su explicación, tiene que ver con esto, que los 3 mensajes que hemos leído. Sí. El primero de los mensajes, que se llama La promesa de Dios, que vamos a publicar los 3 en Facebook, explica que más allá de todo lo que sucede en este plano, y aprovecho a saludar a Sheila, que nos hizo una pregunta muy interesante, y pregunta, ¿los hechiceros quiénes son? Cuando en la Biblia, en el mismo mensaje, dice que los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras van a quedar fuera de, de esa nueva era. Los hechiceros son los que hacen hechizos. O sea, los que te venden una mentira. Y los que te venden una mentira no son solamente los vestidos de mentiroso. También las religiones se han pervertido. También los profetas, también los mensajeros, si han sido, como dice el título de tu mensaje, tentados por Satanás y haberse ofuscado su ego, puede ser que en un cierto momento de su contacto se hayan confundido debido a que no mantuvieron la integridad que tenían para esa misión y escucharon a quien no tenían que escuchar. Es decir, los hechiceros son aquellos que nos venden una mentira. Exactamente. Así es. Entonces, la verdad no la detenta nadie. Digamos, podemos decir que el Cristo es la verdad, el camino crístico, el amor a la vida es la verdad. Pero en todo mensajero debemos tener el discernimiento propio para poder dilucidar en qué momento ese mensajero puede haberse convertido en un instrumento del lado equivocado. Entonces ese juego de roles que es terrible y es muy sutil y que mucha gente puede ser arrastrada por un maestro, como por ejemplo el caso de lo que vos leíste de Sai Baba, ¿no? Que Sai Baba ya pronosticaba para que cuando él volviera a la Tierra en el 2015 iba a estar en el mundo del paraíso, y lamentablemente Giorgio le dice, bueno, ahora que estás en el mundo de la luz sabrás que esas palabras las dijiste en un momento de confusión, tentado por un montón de un séquito muy materialista que te rodeaba, porque lamentablemente todavía el hermano mata al hermano. Y el mensaje que leyó Claudio se refiere a una niña violada por un sacerdote de alta categoría musulmán, donde nadie levantó la voz para sacar a este religioso pedófilo, y sabemos que en la religión católica hay muchísimos casos que han salido a la luz, y que este Papa está tratando de limpiar las filas de la Iglesia,
Pero fíjate que la chica corre riesgo de muerte porque como está, entre comillas, manchada, ni siquiera la familia la quiere. Exacto. Un horror, Sí, un horror que claro. convive con nosotros en esta humanidad terrible. Entonces, el sutil juego de roles, cuando un mensajero de Dios se pervierte y empieza a transmitir mensajes no correctos, es nada menos el tema que está detrás de la explicación de cuándo nos ha hablado Adonai y cuándo nos ha hablado Yahvé en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Esa explicación, que les pido no se pierdan, que vamos a escuchar de parte de Giorgio, va a aclarar muchas cuestiones para quienes son grandes estudiosos y analistas de la Biblia, sobre todo el Viejo Testamento, donde, entre comillas, aparecía un Dios que le decía al ejército de Israel que arrasara con las ciudades y el ejército entraba, torturaba, mataba, aniquilaba las ciudades en pos de un Dios que le decía que estaba con ellos. Sí. Entonces, no va en contraposición de todos aquellos preceptos, inclusive con los mandamientos que le dio a Moisés. Esto es lo Claro. que vamos a plantear el día de hoy. Sí, Muy con bien. respecto a lo que leyó Claudio, lamentablemente el tema de las niñas violadas, este caso salió a la luz, pero salió a la luz un solo caso de los miles que hay. Totalmente. Ese es el gran problema que nosotros planteamos acá. Estamos viviendo en tiempos horrorosos donde las niñas son violadas reiteradamente por cleros, por obispos y bueno, en este caso por mulás o Sí, esa era la- musulmanes. Sí. Sí. Lamentablemente es un horror, sobre todo en el Medio Oriente se viven ese tipo de cuestiones muy frecuentemente. Nosotros rechazamos enérgicamente cualquier manifestación de delincuencia y menos este tipo de casos. Después, con respecto a lo de Saibaba, bueno, él pronosticaba antes de morirse que en el 2015 iba a venir esta edad de oro. En realidad nosotros estamos seguros que va a venir esta edad de oro, pero no en el 2015. O sea, las fechas las pone el padre de arriba. Nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima idea de cómo son las fechas pronosticadas desde arriba. Sabemos que va a venir una nueva era de luz, de paz. Ni pero- nosotros ni los mensajeros directos, o sea, no nosotros, Exacto. nosotros que estamos sentados acá. Por eso, entonces- Ningún mensajero directo ha dicho en qué fecha se establecería la nueva era. ¿sí? Sabemos que están próximos los tiempos, pero el 2015, por lo que vemos y por los acontecimientos... Evidentemente estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy Sí. lejos de eso y incluso va a ser peor, creemos, porque se están manifestando una serie de enfrentamientos, como hablamos el programa pasado, Es- el hermano Sí. contra el hermano, que lo desarrollamos bien profundamente, y esto es solamente el inicio, creemos. Bueno, en el primer audio que vamos a escuchar, la pregunta para Giorgio sería, ¿qué pasa con todas estas cosas terribles que están sucediendo? Por ejemplo, con un violador de niños, si se arrepiente en este tiempo. ¿Qué sucede con esa persona? ¿En qué consiste el perdón frente a una atrocidad cometida? ¿Hay forma, digamos, de revertir el karma aún en estos casos con gente que ha cometido pecados contra el Espíritu Santo, aquello que el Cristo señaló Claro. como lo único no perdonable? Entonces, escuchemos la reflexión muy, muy interesante de Giorgio Giovanni acerca de que, en realidad, hasta el último instante, todos tenemos la posibilidad de revertir nuestros errores, pero obviamente hay que hacer un gran trabajo de entrega. Entonces, por favor, escuchamos el primer audio con toda la audiencia, con palabras de Giorgio. Que va a ser perdonado si él dedica su vida a los niños que violó, a otros, y que da todos sus bienes a los pobres. Va a ser perdonado totalmente. Pero si pide perdón y no hace nada, no va a ser perdonado. Esto es el concepto del perdón. Yo me arrepiento y tengo que hacer exactamente el contrario de lo que hice. Maté, ofrezco la vida a quien la necesita. Violé los niños, voy a poner todo el dinero en mis manos para ayudar a los niños que sufren, violados. Es una señal que me arrepentí. Y voy a ser perdonado. ¿Entiendes? El mafioso que se arrepiente, que es millonario, dice: me arrepiento. Sí, me arrepiento de frente a Cristo, sí, y de frente a la ley de los hombres, sí.
¿Qué tengo que hacer? Dame toda la plata y la damos a los pobres. Toda. No, pues puedo guardar 1 millón. No, nada, toda. Y decime la verdad de todos tus cómplices, mafiosos, políticos y religiosos, banqueros, todos, masones. Entonces el capo mafioso se va al paraíso, se va con las naves extraterrestres. Esto es el perdón verdadero, no el engaño. Si no, cada uno que hace lo que quiere, hermanos, roban, matan, luego piden perdón y vienen, se acercan a mí, que soy estigmatizado, decirle al Cristo que me perdona. Sí, hermano, estás perdonado. No es mi ley es del Padre Adonai. La otra es de Yahvé, que es otro Dios que no me interesa. Muy bien, bueno, muy interesante. El perdón consiste en hacer el camino opuesto al que estabas haciendo. El perdón no es una palabra, es un accionar que va en el sacrificio de tu vida hacia el prójimo que dañaste. Bueno, a mí la Iglesia Católica me enseñó a que si yo cometo pecados voy al cura, me confieso y ya estoy libre de todo culpa y cargo. Una de las tantas cuestiones por las cuales las iglesias serán juzgadas, el mentirle a la feligresía, a la humanidad. Porque el verdadero cura te debería decir, mira querido, yo te doy una absolución momentánea, pero el karma del daño que vos hiciste se te va a borrar solamente si vos pones tu vida en sacrificio a quien dañaste. Entonces, parte de las mentiras de este tiempo son aquellas que fueron esgrimidas desde las religiones. Y hay 2 preguntas muy interesantes que hizo el público. Una, preguntaban si Giorgio había dicho algún tipo de profecía que no hubiera sido cumplida. No, Giorgio no se caracteriza por hacer profecías. Él recibe mensajes y lo transmite. Lo que sí, en un mensaje de él que nos llamó mucho la atención en el pasado, el mensaje mencionaba que en poquísimo tiempo iba a haber algún tipo de cataclismo cerca de las centrales nucleares, y luego sucedió la catástrofe de Fukushima. Luego, la profecía más grande que anuncia Giorgio permanentemente es así, pero por supuesto no tiene fecha, es la segunda venida de Cristo con potencia y gloria y la instalación de una nueva era. Esta es la base de su mensaje. También te podría decir, no recuerdo la persona que lo había preguntado, que digamos la no profecía que él se encargó de divulgar fue que en el 2012 no se acababa el mundo y que tampoco va a ser destruido el planeta Tierra. Sí. Sí. Digamos que básicamente eso. Y básicamente si hace profecías, él no da fechas. Bueno, porque justamente sabe esto que vos decís, ¿no? Que el Padre es quien maneja los tiempos. Y también preguntaba, creo que fue Gila o Jorgelina, bueno, perdón, no recuerdo. Si ya, creo que habían hecho un comentario como que alguien había aseverado que ya estábamos en la 4ª dimensión. Me quiero detener un minutito antes de ir al segundo audio, que es imperdible, realmente se los digo. La 4ª dimensión es un estado dimensional, vibracional, al que ascienden los planetas habitados cuando han aceptado la redención. Es un estado de angelicalidad que se gana y se establece en un planeta de 3ª dimensión. Esa angelicalidad manifiesta es la 4ª dimensión y es lo que se llama paraíso terrenal. Nosotros vamos a adquirir esa dimensión cuando hayamos aceptado la redención. ¿Qué quiere decir aceptar la redención? Aceptar el camino del amor a toda costa. Cueste lo que cueste. En contra de ti mismo debes amar al prójimo, aún en contra de ti mismo. Si quedan 2 chalecos salvavidas en un barco que se hunde, se lo tienes que dar a tu hermano. Esto es la redención. La humanidad, Jorgelina, está muy, muy lejos de haber aceptado en su mayoría absoluta. No estoy hablando de muchísimas personas que están vibrando ya en la 4ª dimensión, con su obra crística, con su amor solidario, con su defensa de la justicia, enarbolando banderas de la ecología, de la lucha social, etcétera. Hay muchas personas que vibran en la 4ª dimensión, pero hay gran parte del planeta está viviendo en el horror.
Entonces, el establecimiento de la cuarta dimensión significa que todos los habitantes de ese planeta van a vibrar en la, en la dimensión del amor, la paz y la justicia permanentes, o sea, un paraíso, lo que para nosotros sería un paraíso, nada menos, ¿sí? Exacto, Alicia. Muy bien. Bueno, ahora se viene la Segunda explicación de Giorgio referida a quién es Yahvé, si es el mismo ser que Adonai. Él acaba de decir un poquito, no es el mismo Dios, dice, sí. Y cómo reconocemos uno del otro, ¿no? Sí, también estaba siempre la diferencia entre Jehová y Yahvé, anunciada en el Nuevo Testamento. Bueno, Giorgio, en realidad es inútil que yo explique, porque Giorgio lo va a explicar detalladamente. Mejor que vos, me permitió que Bueno, a disfrutar el audio, muy, muy interesante la explicación que nos revela acerca de cómo también en el Antiguo Testamento se pueden haber filtrado energías no deseadas. Importante aprendizaje para todos. Por favor. El Dios de Yahvé es el Dios de la venganza, el Dios de la violencia, el Dios del poder, el Dios de Mamona, el Dios del celo, el Dios de la envidia, el Dios de la mentira. Es Satanás. Y Satanás o Lucifer aparecía a menudo a los profetas de Israel y los engañaba. Y el Padre Adonai le permitía de engañarlos, por ponerlos a la prueba, para ver el discernimiento. Y de hecho, en la Biblia hay contrastes. El Cristo se encarnó para ofrecer la redención. Esto significa que Él aclaró, ajustó la verdad donde estaba, porque había una verdad tiránica, una verdad que no era verdad, era media verdad. Los mandamientos verdaderos, los 10 mandamientos, era el Padre Adonai. La tierra prometida verdadera, la conquista de tierras mentira, hacer una guerra, levantar guerras en contra de otros pueblos vecinos a los israelíes, a los judíos, mentira. Atacar a otros pueblos y violar a sus niños, mentira, era el demonio. Entonces Cristo vino y aclaró todo y cambió leyes. Él dijo: no voy a cambiar las leyes del Padre, y claro, voy a confirmarlas, pero de hecho cambió unas leyes tremendas. Por ejemplo, unas de las leyes más mortificantes y más violentas y más tiránicas, que era la pena de muerte. Cuando le acercaron a la adúltera, que era condenada a muerte, le dijo: ¿quién sin pecado que tire la primera piedra? Ahí borró la pena de muerte. Y cuando dijo: amas a tus amigos y odia a tu enemigo, yo le digo en verdad al contrario, ama a tu enemigo, cambió la ley. Entonces no es que la cambió, la puse a su justo sitio. Hoy tenemos 2 dioses, Yahvé y Adonai, y Yahvé tuvo la capacidad de entrar en la iglesia de Cristo y engañar a los cristianos. Por esto se necesita la segunda venida de Cristo, que aclare las cosas en su iglesia, en una de sus iglesias, digamos en su iglesia, y en toda la humanidad. La venganza no es justicia divina.
Entonces Yahvé es el Dios de la materia, es Satanás. ¿En qué dimensión? Pero sería la quinta dimensión, ¿no? ¿Es un arcángel caído? De la quinta dimensión, que pero vive condenado a la tercera dimensión con los poderes de la quinta dimensión. ¿Algún día el demonio, Satanás, va a dejar de ser el demonio? Sí. ¿Y alguno otro va a ocupar ese lugar? Sí, se va a regresar a ser el arcángel de la luz. Y otro va a ocupar su lugar si una civilización necesita ser tentada. Si no lo necesita, no. Eso quiere decir que siempre va a haber un ser de luz que contradiga la palabra del Padre. No, esto no significa esto. Esto significa que siempre será necesario para un hombre de la tercera dimensión uno que lo pone a la prueba. Las formas son miles. Un ángel que cae, un instrumento directo, fuerzas de la naturaleza que te pongono delante. Los instrumentos del Padre son miles. Uno de ellos y que permite la caída de un ángel. Porque el Padre a Lucifer, mientras él se estaba rebelando, le podía decir: ojo hermano, hijo, espérate, no va a ser así, te ordeno de no hacerlo. Y no caía. Él no dijo nada, el Padre estaba silencioso, y por esto se fortalecía Lucifer. Intervino cuando cumplió el delito, como hacen los jueces. El día que ustedes, hermanos míos, que yo los amo, de verdad los amo, entienden la metodología del Padre Adonai, ustedes han logrado el estadio de conciencia crístico. Significa que en cualquier lugar del universo, desde la dimensión de la luz más idilíaca al infierno, a las tinieblas más oscuras, ustedes se encuentran personificados por el Cristo, y nada más, cuando encuentran a los demonios, convertirlos. Conocer la metodología del Padre Adonai significa entrar en sus gracias. Esto es el logro más grande de un discípulo, porque el Padre Adonai es misterioso en su lógica, pero su lógica es perfecta, y ustedes están seguros que su fin es el bien. Sí. Bueno, hay mucho para comentar, es un tema muy complicado. Vamos a decir algunas cosas. No podemos decir que Yahvé es sinónimo de Satanás. Lo que Giorgio ha explicado es que en algunos pasajes, con algunos profetas a lo largo de la historia, en el Viejo Testamento, el diablo se hizo pasar por Dios. Y Dios lo permitió para probar el discernimiento de esos mensajeros. Claro. Exactamente. Entonces esto lo tenemos que aprender desde el pasado hasta hoy. Si hoy un gran mensajero, que aparentemente es un benefactor de la humanidad, se presentara proclamando banderas de amor, pero hace todo lo contrario del amor, concentra el poder, se rodea de aduladores, etcétera, etcétera, también deberemos ejercitar nuestro discernimiento, porque también está profetizado para el final de los tiempos la manifestación del anticristo como la encarnación negativa de Satanás, como el ser humano que mayores méritos en la negatividad ha hecho. Entonces, si los profetas del antiguo Israel pudieron ser engañados por Satanás y escribieron algunas cosas que iban en contra de los mandamientos, por ejemplo, matar a tu hermano, y entraban en una ciudad y arrasaban con la ciudad,
Entonces, ¿cómo podremos ser engañados nosotros? Entonces, lo que Giorgio explica es que en algunos pasajes del Antiguo Testamento, no en los que va a explicar ahora, por ejemplo, que la pregunta que vos tenés para hacernos es qué relación hubo con entre Yahvé y Moisés. Sí. En algunos pasajes el que hablaba no era Adonai directamente. Y como bien dijo, creo que fue Cosmos, que escribió un comentario allí, donde dice que todo es parte de la creación, Satanás mismo. Entonces, recordar, como dice Giorgio, que si nosotros comprendemos la forma de actuar del Padre, estaremos en la conciencia crística. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando un ser, no importa su dimensión, quinta, sexta, séptima ya es un Dios, pero digamos cuarta y quinta, se revela, hasta la quinta puede revelarse, y cae, es decir, se opone al plan divino de evolución, el Padre Adonai parece ser que tiene la forma de manejarse, que es dejar que esa persona actúe y utilizarla para sus propios fines, es decir, lo utiliza para la tentación. Cuando vos le preguntás de qué dimensión es Yahvé, digamos, claro, Satanás, y te dice, es un ángel caído que está en el plano terrestre, claro, tercera dimensión, pero que retiene algunos poderes, digamos, de la quinta dimensión. Y el Padre se los permite que los ejerza para tentarnos a nosotros y entonces que se separe el trigo de la cizaña. Sí. Es decir, si yo me dejo condicionar por mi egoísmo, el dinero, la materia, la comodidad, o prevalecen mis valores espirituales. Es decir, la forma de evolucionar. La explicación más importante de Giorgio tiene que ver justamente con el discernimiento. Exactamente. El discernimiento, porque nosotros leemos en la Biblia muchísimos pasajes donde Yahvé ordena a ir a aniquilar pueblos enteros. Exactamente. Entonces nosotros no podemos creer que nuestro Dios Adonai sea el que vaya a aniquilar si justamente es el Dios de la verdad, es el Dios del amor. ¿Cómo puede ser que vaya a ordenar a aniquilar a un pueblo entero? Uh-huh. Entonces, ese es nuestro discernimiento que Dios permite para que nosotros podamos discernir. Y como bien Alicia decía, con respecto al anticristo, que pronto creemos que va a ser su aparición pública, recordemos que él va a ser el primer engañador en el que nosotros, o mejor dicho, la mayoría de la población va a caer en sus tentaciones y él se va a manifestar como el Cristo. Entonces se va a postular, ¿no? Se va a postular y va a decir yo soy el Mesías. Claro. Entonces nuestro discernimiento tiene que prepararse a partir de ahora para poder discernir en un futuro también lo que va en todo instante. Y acá, bueno, y la explicación que viene Giorgio ahora es muy importante. Acá pregunta Sheila y tiene que ver con las preguntas que vienen justamente a continuación. Dice, y entonces Satanás, ¿qué relación tiene, no? Bueno, ¿cuáles son las preguntas que vienen ahora? Giorgio va a explicar ahora justamente la diferencia entre Lucifer y Satanás. Uh-huh. También va a explicar con quién hablaba Moisés. Ajá, porque en la Biblia dice Yahvé, ¿no es cierto? Claro, porque también se lo nombra a Yahvé y se lo relaciona con Moisés. Claro. Bueno, entonces las preguntas que vienen a continuación y las explicaciones que hace Giorgio, cómo se fue infiltrando en la Biblia, pero no en el Nuevo Evangelio, es algo que no podemos perder y escucharlo atentamente. Así es. Bueno, vamos al audio. Adelante. Muchas gracias. El personaje con el cual hablaba Moisés era Adonai. Luego en la Biblia le pusieron Yahvé por esto, para engañar. Y el arca de la alianza era un artefacto sincronizador para entrar en contacto con ellos. Y la columna de fuego eran naves. Sí. Pero esa metodología era del padre Adonai entonces. Sí. Okay. A pesar que Moisés hizo errores, que el padre Adonai lo castigó, no lo hizo entrar en la tierra prometida, pero era su instrumento. A Moisés nunca fue engañado, fueron engañados sus sucesores, Josué y otros, Aarón también. Pero hay profetas que eran iluminados, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, eran iluminados, otros no. La diferencia entre Satanás, Lucifer y la relación con Yahvé. Son lo mismo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al contrario. Así. Es una compenetración del mismo ser, Lucifer, que se transforma en Yahvé, en Satanás. Lucifer y Satanás son dos entidades, como Cristo y Jesús. Porque el Viejo Testamento al final es la palabra de Dios. No es que la palabra del demonio. Es que en el Viejo Testamento se infiltra el demonio para engañar. No pudo infiltrarse en el Evangelio porque estaba la encarnación de Cristo, es decir, de Dios. Pero después que se fue Cristo, se infiltró otra vez el demonio en la iglesia, en la comunidad cristiana. San Pedro se paró 30 años sin hacer nada, los apóstoles se peleaban entre ellos, tuvo que contactar el Cristo a un criminal, San Pablo, para ir a los apóstoles y decir: ¡pum! ¡Despierten! ¡Ustedes son los apóstoles! En los Hechos de los Apóstoles está la misión de San Pablo, que es una misión ¿cómo decir? Una misión rara. Es decir, lógicamente San Pablo no tenía que aparecer, estaban los apóstoles, pero los apóstoles fueron atacados por el demonio. Entonces la Sagrada Biblia es la palabra de Dios, pero se infiltra el mal. Adentro de la Biblia misma está la presencia del demonio. Muy bien. Bueno, muchas preguntas del público, intentaremos contestar todo. Sí, no sé si quedó claro este tema. Es un audio para volver a reescuchar en todo caso. Ahora cuando lo subimos a la radio, sí. a nuestro blog. Al iVoox. Algunas reflexiones. Giorgio hace una diferenciación entre Lucifer y Satanás, porque Satanás está compenetrado por Lucifer. En definitiva, los dos son instrumento de la rebelión y a su vez instrumento de prueba que utiliza el padre Adonai para, digamos, identificar a sus hijos. Quién sigue el camino del amor, o sea, el Cristo, y quién sigue el camino de la involución. Yo quiero contestar antes de algunas preguntas algo que habían escrito anteriormente. Y quería decirles que, con todo respeto, el mayor engaño de Satanás, el mayor engaño de Satanás a la humanidad es hacerle creer que no existe. Es hacerle creer que es una fábula la guerra entre la luz y la oscuridad, y que en realidad esto que está revelando Giorgio, que algunas veces se infiltró en el Viejo Testamento, y el mismo Dios mandaba a matar a sus enemigos, es un rasgo de Adonai. Claro. Sí. Justamente, es diabólica, porque el arma del demonio es la confusión. Jamás es la verdad, porque la verdad molesta, porque es limpia, transparente y categórica. La confusión siempre da dudas, genera temas escabrosos. Entonces, Satanás, como instrumento de Dios en la prueba para el ser humano, ya que se reveló, Adonai dijo: ahora te uso y te envío a un planeta que tiene que elegir por el bien o por el mal. Entonces dice: ya que sos malo, anda a probar a ver quiénes te van a seguir. Ese es el rol que hace Satanás y Lucifer. En estos tiempos, la presencia de un ser poderoso caminando sobre la tierra, que también está personificado por estos dos seres, Lucifer y Satanás, será la presencia del anticristo, del cual nosotros también deberemos tener discernimiento, pero no solo con este ser, sino con cualquier mensajero que el cielo emplee para nuestro despertar de conciencia y nuestro mejor
proyección de nuestra misión, porque cada uno de nosotros está en este tiempo y sobre todo en Latinoamérica para cumplir algo, para hacer algo, sí. Excepto Jesús, cualquier ser humano que pise en este planeta está sujeto o sometido a la ley de la tentación. Exacto. O sea, está sometido al error también, evidentemente, sí, porque somos débiles, somos seres humanos. Permitime corregirte simplemente. Jesús también, para vivir la humanidad completamente, fue sometido a la tentación en los 40 días del desierto. Es verdad. ¿Por qué el Padre lo deja? Para que Él viva todas las experiencias humanas y nos muestre a nosotros en el camino que hasta ese hombre Dios vivió lo mismo que nosotros vivimos en la tierra y que se puede seguir eligiendo por el amor aún con la tentación. Obviamente estaba el Cristo dentro y obviamente era un ser el más evolucionado de todos los hombres de la humanidad, Jesús. Por eso el Cristo lo eligió para encarnarse. Pero también tuvo que vivir la tentación y decirle no a la tentación. Es decir, nosotros podemos entonces intentar seguir su camino de redención y de compromiso con el prójimo. Bueno, para quien había preguntado a María Magdalena, hay un audio de un programa anterior donde nosotros hablamos del papel de María Magdalena y las almas gemelas y cómo el papel de esta mujer fue importante para la misión de Jesús el Cristo. Hay 1 hora de explicación, Sheila, así que, ¿cómo se llamaba ese audio? Creo que se llama La evolución de las almas y el encuentro con las almas gemelas, ¿sí? Lo vamos a volver a poner en el Facebook para quienes se interesen por el tema. Julián nos va a subir el blog, nuestro blog, para que aquellos que puedan escuchar o quieran escuchar nuestros audios previos puedan meterse en nuestro sitio. Bueno, muchas gracias a todos, nos estamos despidiendo, nos estamos encontrando. Sí, hay que digerir este tema. Difícil, sí. Y aquellos que lo quieren escuchar nuevamente, en un par de horitas lo subimos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio Augusto. Gracias a toda la gente. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles.